Buen día. Ahora vamos con la práctica número 2, que es sobre utilidad básica por acción, según la NIC 33 en este caso. Lo que nos piden es calcular la utilidad básica por acción, considerando todos los aspectos de esta normativa al 31 de diciembre del 2022. En este caso hay que recordar qué significa esa utilidad básica por acción, y es una manera de medir la participación que tiene cada acción común en los resultados o en el rendimiento de la entidad en este caso. Y según la teoría, según nos dice la normativa y lo tenemos por ahí en el libro, la fórmula para calcular esa utilidad básica por acción es la siguiente: es dividir la utilidad neta menos el dividendo preferente entre el número promedio ponderado de acciones comunes en circulación. Y aunque pareciera una fórmula un tanto sencilla, hay que considerar, según nos menciona esta NIC 33, algunos factores, entre ellos los meses en que las acciones comunes están en circulación, y esto es para obtener el denominador. También hay que considerar la cantidad de acciones comunes que están en circulación, el número o la fracción del año en las que esas acciones estuvieron en circulación y unas unidades equivalentes. También este ejercicio tiene una particularidad que es un aspecto adicional que nos menciona la normativa, y es que los dividendos en acciones afectan ese cálculo del promedio ponderado de acciones comunes en circulación. Entonces tenemos que considerar en ese caso también. Ahora bien, vamos a leer el enunciado e ir planteando los datos que necesitamos para poder comprender mucho mejor este ejercicio. Se nos menciona que la empresa Reina de la Noche S.A. tiene el 31 de diciembre del 2021 un total de 190.000 acciones comunes en circulación. Al cierre del periodo anterior tenía esas 190.000 acciones en circulación. Se nos menciona que el 1 de mayo del 2022 recompra 18.000 de sus acciones comunes, las cuales registra en tesorería. Es decir, saca esas acciones de circulación y ahora están registradas en acciones en tesorería. El 30 de mayo del 2022 se declara y se distribuye un dividendo en acciones del 25%, que ya más adelante veremos cómo esto nos afecta en el cálculo de la utilidad básica por acción. Se nos menciona que el 1 de julio del 2022 se emiten 32.000 acciones nuevas al contado, y la utilidad neta al 31 de diciembre del 2022 fue de 1.320.000. Se nos menciona también la composición de las acciones preferentes, que son 2.000 acciones preferentes con un valor nominal o valor par de 1.520 cada una, y que pagan dividendos de 9 por año. Entonces, considerando todas estas circunstancias o estos eventos que transcurrieron durante el periodo, necesitamos calcular la utilidad básica por acción. Y como yo siempre los menciono, es importante que podamos eh, realizar una línea del tiempo solo para plantear esos eventos que han ocurrido durante el año. Y como la teoría nos dice que debemos considerar los los meses en los que las acciones están en circulación y las fracciones y la fracción del año, entonces se nos facilita manejarlo de esta forma. Entonces, se nos mencionaba que al inicio del periodo o al final del periodo anterior, las acciones en circulación eran 190.000. Transcurren 4 meses. En estos 4 meses, del 1 de enero del 2022 al 1 de mayo del 2022, en esos 4 meses, las acciones comunes en circulación fueron esas 190.000. El 1 de mayo se recompran 18.000 acciones que se registran en tesorería. Entonces, esto irá restando al número de acciones que tenemos en circulación. Transcurren 2 meses y el 1 de julio se emiten 32.000 acciones nuevas. Entonces esas suman al número de acciones en circulación, y los 6 meses que restan para finalizar el periodo, eh, esas acciones están en circulación. Bueno, ya iremos a hacer el cálculo para ver cómo se refleja, pero dentro de esos 6 meses no hay otros eventos que transcurrieron. Aquí en el medio, el 30 de mayo del 2022 fue donde sucedieron el dividendo en acciones del 25%. ¿Qué nos dice la normativa sobre ese dividendo en acciones? Bueno, que los dividendos en acciones afectan el cálculo del promedio ponderado en acciones en circulación,
¿Qué hace eso? Aumenta el número de acciones en circulación. Entonces, la NIC 33 nos dice que debe reconocerse de forma retroactiva y esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque para facilitar, o es un aspecto más bien que ayuda con la información comparativa, para presentar esa información tiene que hacerse el cálculo de forma retroactiva. Entonces, se asume que el dividendo en acciones ocurrió a principios del primer periodo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que del 30 de mayo hacia atrás, todos los cálculos que realicemos deben ser de forma retroactiva, sumando ese 25% al número de acciones en circulación. Entonces, entendiendo todo lo que transcurrió o todo lo que se nos mencionó en este enunciado, que pareciera corto, pero hay muchas cosas que interpretar de él, ahora sí procedemos a calcular esa utilidad básica por acción. Vemos que aquí tenemos esos cuatro elementos que la norma nos sugiere. Los meses en los que las acciones están en circulación, que ya planteamos en la línea del tiempo que hicimos. El número de acciones, que es la cantidad de acciones comunes que hay en circulación. La fracción del año, que la fracción del año se relaciona con los meses en circulación. Si las acciones estuvieron en circulación de enero a abril, quiere decir que han transcurrido 4 meses en ese periodo del tiempo, entonces la fracción será 4 entre 12, 4 sobre 12. Si de mayo a julio, es decir, mayo, mes completo, y junio, mes completo, han transcurrido 2 meses, entonces en ese caso la fracción sería 2 sobre 12. Y de julio en adelante, que no hubo más eventos que afectaran el número de acciones en circulación, entonces la fracción sería 6 sobre 12 en este caso. Ahora bien, vamos a plantear el primer evento que tuvimos, que fue que a partir de enero el número de acciones en circulación, como nos mencionaba, era 190, que era el número de acciones en circulación que se tenían desde el 31 de diciembre del 2021. Entonces, enero arranca con 190.000 acciones. Sin embargo, hay que sumarle ese efecto retroactivo que nos mencionan por ese dividendo en acciones. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esas 190.000 acciones por 125%. Entonces ahí estamos realizando ese efecto retroactivo. Entonces no son 190.000 acciones, ahora son 237.500 con ese efecto retroactivo del 25%. La fracción, como les mencioné, es 4 sobre 12 y las unidades equivalentes, que es de los aspectos que nos menciona por acá, se realizan multiplicando las acciones en circulación que tenemos por acá por la fracción, que sería 4 entre 12. Y ahí tenemos eh, esas unidades equivalentes. Nos vamos al siguiente evento que sucedió, que fue en mayo. ¿Qué sucedió en mayo? Que se recompraron 18.000 acciones que ahora están en tesorería. Entonces esas 18.000 acciones lo que están haciendo es restando al número de acciones en circulación. Entonces, ¿cómo podemos visualizarlo? A las acciones en circulación que teníamos de enero a abril, le restamos esas 18.000 acciones que se recompraron y ahora están en tesorería y lo multiplicamos por el 1,25 o por el 125% para sumarle ese 25% del efecto retroactivo. Y así tenemos el número de acciones en circulación, incluyendo su efecto retroactivo para ese periodo de tiempo. ¿Por qué son 2 meses acá? Porque estamos considerando desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio. Son esos 2 meses que transcurrieron, perdón, todo el mes de mayo y todo el mes de junio en ese caso. Ahora bien, se nos menciona lo que sucedió el 30 de mayo, que fue la declaración y distribución de dividendos en acciones, como hemos estado realizándolo, ya hemos estado haciendo su efecto retroactivo, entonces ya lo hemos estado considerando. Aquí nada más agregamos la línea de mayo, que eso fue lo que sucedió
en, en el mes de mayo, que sobre la base del número de acciones en circulación se distribuyó ese 25%, pero eso no va a tener efecto acá. Pero lo que hay que considerar es que a partir de ahora en adelante ya no tenemos que considerar ese 25%. El efecto era retroactivo del 30 de mayo hacia atrás. Ahora, del 1 de julio hacia adelante, no tenemos que considerar ese efecto retroactivo porque ya lo veníamos haciendo. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa en julio según el enunciado? Bueno, en julio se emiten 32.000 acciones nuevas. Entonces, esas 32.000 acciones se le van a sumar al número de acciones en circulación. Entonces, las 215 que teníamos en mayo anteriormente, le sumamos esas 32.000 y aquí tenemos el número de acciones en circulación. Y de ahí en adelante, en esos 6 meses, no transcurrió ningún otro evento que nos afecten las acciones en circulación, perdón. No transcurrió ningún evento en julio en adelante que nos haga o nos modifique el número de acciones en circulación. Entonces, la fracción sería 6 meses sobre 12, porque serían los meses en los que esas acciones están en circulación. De julio, reiterando para comprenderlo mejor, de julio en adelante, es decir, esos 6 meses, esta fue el número de acciones que hay en circulación. Y multiplicamos ese número de acciones en circulación por su fracción, que es 6 sobre 12. Y ahora bien, sumamos los tres elementos calculados de las unidades equivalentes y ya tenemos el número promedio de acciones. Es decir, ya tenemos el denominador de esta fórmula. Y es por eso que hemos hecho ese cálculo. Ahora, la utilidad neta ya la teníamos, que es la que nos daban por acá, 1.320.000. Y el dividendo preferente sí hay que calcularlo, pero como sabemos, lo calculamos por acá. ¿Cómo se calcula el dividendo preferente? Bueno, multiplicamos el porcentaje de dividendo preferente por el importe del capital social preferente. Entonces, dado la información que tenemos, nos mencionaban que el número de acciones preferentes era de 2.000, su valor par era de 1.520. Entonces el capital social preferente, en la multiplicación de ambos, es en este caso, 3.040.000. Si multiplicamos esos 3.040.000 por el 9%, ya tenemos el dividendo preferente. Entonces ya tenemos los tres elementos que requiere esta fórmula para obtener la utilidad básica por acción. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Aplicamos esa fórmula. A la utilidad neta le restamos el dividendo preferente y lo dividimos entre el número promedio ponderado de acciones en circulación, y así obtenemos la utilidad básica por acción de ese periodo que nos estaban solicitando. Hasta acá el ejercicio número 2.